Muy buenas noches, mi nombre es José Cárdenas. Para la actividad 4, exposición colaborativa de aplicación JavaScript, con mis compañeros, eh, mis temas a manejar, de acuerdo a la que nos distribuimos. Entonces, voy a explicar sobre JavaScript, qué es, los conceptos básicos de JavaScript y la implementación de JavaScript. Todo lo vamos a incluir dentro de la página web Instruments del compañero Marlon, que es uno de los compañeros de nuestro grupo. Entonces voy a empezar para después explicar los conceptos que es JavaScript. Entonces dice que JavaScript es un potente lenguaje que nos permite realizar actividades interactivas en un sitio web para mejorar la comunicación con un usuario. Las principales características es que es un lenguaje independiente, no depende de una plataforma para crear, con el que se pueden crear programas y se pueden ejecutar sin necesidad de un ordenador o un sistema operativo, porque por lo que se ejecutan en un entorno web. Entonces, para explicar un poco y para cómo poner esto en la página, entonces creé un documento en HTML, en JavaScript, como veníamos trabajándolo. Puse unas imágenes, un textos en script en JavaScript, perdón, y voy a poner algo donde dice que es como que es el JavaScript, que dice que es utilizado por personas, no importa la profesión ni la edad, porque pues es muy fácil manejar el JavaScript y nos permite desde un manejo o un desarrollo básico para páginas web o sitios web hasta un desarrollo mucho más avanzado. Y es un lenguaje que no requiere una compilación, solo se pone, como lo hemos visto, un nombre y se termina con HTML y ya solo es abrirlo en un navegador web, que es el que nos interpreta esto que tenemos en este momento. Para el segundo punto que dice conceptos básicos. Entonces nos referimos al módulo, al PDF del módulo. Muestra un ideograma que es más o menos como los conceptos básicos que, que tiene JavaScript. Unas funciones, unas estructuras de control, variables y unos operadores matemáticos. Entonces, ¿para qué sirve? Se pueden hacer varias cosas. Se puede hacer correos, buscar la información, chat. Además, se pueden tener códigos ya realizados por algunas personas pequeñas, como para tener un reloj en mi página web, unas fechas, unos calculadores o un control de visitas. Entonces, en funcionamiento tenemos muy parecido al mi Java descripción. Entonces dice que Internet servicios, se puede implementar los servicios como correo, buscar la información, chat, ¿cierto? Más abajo tengo eh, como mis datos de como quien creó esta página sobre funcionamiento. Básicamente, el funcionamiento de JavaScript es como un editor de texto. Como todo lenguaje tiene como pues, no es como tal un lenguaje, pero sí tiene una estructura. Y esto es una estructura básica que la voy a ver más ahorita en el momento de implementación, como es una estructura muy básica para que se lleve a cabo el funcionamiento de un texto, si lo que sitio web creado con JavaScript, ¿sí? Pero pues tiene
unos fundamentos básicos de una estructura mínima que se debe respetar. Entonces tengo ya una implementación. La implementación tenemos lo mismo que en mis dos anteriores puntos. La única diferencia es que estoy incluyendo unos ejemplos de implementación en JavaScript, 4 ejemplos. ¿Sí? Y tenemos unas imágenes que me explica más a fondo cómo es la estructura del funcionamiento de un JavaScript. Entonces, estos documentos en HTML sobre los puntos a trabajar asignados, entonces queremos cada una vista de una página web. Entonces acá lo que estoy mostrando es la estructura general de JavaScript, que es Java y quien lo presentó, que me devuelvo a mi presentación, mi página, a mi menú. Veo los conceptos básicos. Vemos la parte de implementación. Entonces acá hay una estructura muy básica, cómo se implementa una página web. Entonces dice de la página HTML. Se toman en cuenta algunos puntos como son que las etiquetas siempre en un script se van a poner dentro del head y se deben finalizar el head. Y las etiquetas para que se van a ejecutar se ponen dentro de los scripts. Dentro de esas etiquetas se pueden incluir muchos atributos como lenguajes, JavaScript, otros lenguajes, por ejemplo, ByteScript, JavaScript, etc. Siempre hay una costumbre muy buena que en HTML, que es cuando vas a poner un comentario se deben abrir unos signos especiales, como lo son el menor, el de admiración, línea, y de este punto, donde termina la doble línea, hasta donde empieza el slash, es donde vamos a poner nuestros comentarios. Por ejemplo, tenemos una pequeña estructura de ejemplo. Dice, iniciamos nuestro documento en texto en HTML, entonces lo demarcamos HTML, nuestro head, que estamos usando, entonces decimos que vamos a utilizar script language igual a JavaScript, cerramos y vamos a poner algo en pantalla. Esto es una alerta, es una mini pantalla que se abre al ejecutar, bueno, no al ejecutar, al abrir este documento en un explorador web. Lo puede ser Mozilla, puede ser Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc. Entonces se nos va a presentar una pantalla con una pequeña alerta. Terminamos nuestro script, cerramos nuestro head y acá tenemos el body. Aquí no escribimos nada porque pues no estamos incluyendo el body. En los ejemplos sí vamos a ver un poco más detallado ya cada tema. Entonces vamos a empezar con nuestro ejemplo 1, que es muy parecido a este, donde en la guía nos daba para que apareciera un mensaje en pantalla. Entonces tengo mi mensaje y tengo adicioné un botón o un menú para que me lleve a mi página. Podemos volver a implementación, buscamos nuestro ejemplo 2. Nuestro ejemplo 2 es tomado del PDF del módulo 3, donde se nos pedía en cada sección hacer algunos ejemplos, y esos son los que estoy incluyendo acá. Ya vemos ahorita la estructura ya en el editor de texto que estamos utilizando. En nuestro ejemplo 3, ¿cierto? Que es una suma, entonces vamos a hacer una suma. Decimos que vamos a poner un valor inicial que va a ser 12, un valor a la variable b que va a ser 25 y nos va a mostrar que es 37. Ahora, un ejemplo
4, que fue los que puse en esta presentación a través de nuestro hosting. Entonces internamente tengo una estructura diseñada acá en HTML y JavaScript que nos pone un título, un subtítulo y una alerta. La alerta después de hacer una operación. Vamos a ver la estructura interna en cada uno. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos entonces nuestra forma de iniciar nuestro HTML. El header no estoy poniendo, solo estoy poniendo un mensaje en el body. No. Y es lo que vimos. Este ya es para ver mi video. Apenas lo voy a subir ahorita a YouTube y ya pueden ver mi video a través de la página. Ejemplo 2. Me estoy nombrando algunas variables y después le pido que me las muestre y que me las dé una separación, que me las ponga unidas. Ejemplo 3. Estoy tomando unos valores, unas variables, las almaceno y hago una operación en cada función. Entonces por acá tengo la función resta, suma, división, multiplicación. En el ejemplo 4 estamos mostrando la suma, pero la estamos mostrando como una alerta, que es el cuadrito que estábamos viendo, que aparece por encima de la pantalla. Muy buenas noches. Muchas gracias por su atención.